Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a estudiar en esta mañana nuestra serie temática expositiva sobre el libro de los Hebreos. Vamos avanzando bien, hemos intentado ser metódicos, minuciosos, explorando lo que cada uno de los versos que hasta ahorita hemos abordado nos ofrecen iluminación por el Espíritu Santo. Y el tema de hoy tiene que ver particularmente con la autoridad de Jesucristo. Vamos ahí al contexto, Hebreos 1, del 1 al 4. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos presentarnos en esta mañana delante de ti agradecidos, porque no hay duda de que formamos parte de un grupo de personas en esta tierra a quienes, por la redención de la cual nos has hecho sujetos por gracia y por el puro afecto de tu voluntad, nos llamas iglesia, apartados del mundo, Señor, para poder conocerte de una forma en la que alguien sin ti le sería absolutamente imposible. Alguien sin Cristo, alguien sin la presencia del Espíritu Santo, le sería totalmente inaccesible el conocimiento de quién eres tú. Pero nosotros tenemos acceso a eso, mi Dios, por gracia. Así que estamos aquí con ese propósito, el de agradecerte, el de bendecirte, el de glorificarte y el de continuar conociéndote. Por el poder de tu Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra, te pido que esto continúe progresando en nuestros corazones y podamos cada día consolidarnos más como entes individuales ante ti, pero también como congregación, en la solidez espiritual que solamente da el tener una iluminación de quién eres tú. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta este momento, en el avance que tenemos del estudio, hermanos, hemos podido contemplar a Jesucristo en su grandeza. Particularmente, en el último mensaje, abordamos dos hechos fundamentales en la vida del Señor, si recuerdan ustedes, su humillación y su exaltación. Y en conjunto hemos estudiado 5 características de su persona. ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, que Él es el principio del universo, el creador de todo. ¿Se acuerdan? El Alfa. Hemos visto que igualmente es el fin del universo, es decir, el heredero de todo, la Omega. Hemos visto que es el resplandor de la luz de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, es decir, las que están entre el Alfa y la Omega, con la palabra de su poder. Y después de esta contemplación de la grandeza de Cristo a través de estos 4 versículos de Hebreos 1, que nos confirman que la revelación que recibimos de Dios en relación a Jesucristo es lo más grande que Él pueda darnos, ahora a continuación el autor de Hebreos nos lo va a demostrar. Versículos 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, veremos en esta mañana la autoridad de Jesús y la demostración de la autoridad de Jesucristo. En los 10 versículos que nos restan para terminar el capítulo 1 del libro de los Hebreos,
El autor nos va a presentar 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar lo que nos ha dicho antes, que Jesucristo es superior a los ángeles. 7 citas. Hoy en los versículos 5 y 6 vamos a observar estas 3 primeras citas que del Antiguo Testamento el autor nos hace al respecto de esto. 2 salmos y una cita de Segunda de Samuel. Las 2 citas del Antiguo Testamento de estos versículos nos muestran a Jesús en su exaltación, o sea, en su resurrección, después de su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación y su coronación. La cita que vamos a observar del versículo 6 nos muestra a Jesucristo en su segunda venida, demostrando con la Biblia que Jesucristo es muy superior a los ángeles. Y el autor de Hebreos inicia su argumentación desde el versículo 4. Vamos a verlo nuevamente, por favor. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos habla de una herencia que el Padre ha asignado al Hijo por cuanto es su Hijo. El heredero natural de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, fue hecho tanto superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, a partir de esta frase, el autor explora el nombre que tiene el Mesías conforme a lo que dicen de él las Escrituras del Antiguo Testamento. Y como lo dice este versículo, es un nombre más excelso que el que tienen los ángeles. Y aquí, nombre, el vocablo nombre, equivale a un título que nos habla de que es de la misma esencia del Padre. Porque el Padre lo engendra y lo engendra eternamente, no como creación, sino como engendrado. Él es de la misma naturaleza del Padre y entonces hereda los mismos títulos, los mismos honores y la misma majestad que tiene el Padre, es decir, el mismo nombre y por lo tanto su misma autoridad. Y este es el tema del sermón de hoy precisamente, la demostración de la autoridad de Jesús. Una autoridad que es superior a la de los ángeles por ser la autoridad de Dios mismo, heredado al Hijo a través del nombre. Primera parte. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Cuando hablamos del tema de los ángeles, tenemos que entender que era una temática de suma importancia para los judíos, porque fue a través de los ángeles como Dios había visitado a sus siervos. Históricamente, los ángeles cubren una connotación muy profunda y muy relevante para el pueblo de Dios, porque también a través de los ángeles fue como Moisés recibió la ley. Fíjense cómo lo dice Hechos 7:53. Hechos 7:53, Nuevo Testamento, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es un texto que exhorta, es un texto que condena esta actitud disidente del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios, en relación a la ley que Dios les había dado, y aquí menciona por medio de ángeles, a fin de poder presentársela así una nación especial, que fuese luz a todas las naciones de la tierra y atrajese la atención del mundo, aquel que vivía en torno, en derredor de la nación de Israel, a fin de que el mundo conociera a Dios a través de la obediencia a la ley que Dios les había asignado. Entonces dice, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia, recibió justa retribución. Entonces, cuando vamos nosotros al relato del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí,
no existe una mención directa de la intervención de ángeles. No encontramos esto en el Antiguo Testamento, sino que habla de la presencia de Dios mismo. Sin embargo, los pasajes del Nuevo Testamento interpretan que los ángeles estuvieron involucrados como agentes de mediación en la entrega de la ley al pueblo de Dios. Por lo tanto, entendemos que el rango que ocupaban los ángeles en la mentalidad judía era muy elevado, por la función que tenían de mediadores entre Dios y los hombres. Y este asunto se convirtió en un problema que también padecían algunas congregaciones de tipo gnóstico de aquella época, porque atacaban precisamente la superioridad del Señor Jesucristo sobre los ángeles. Desacreditaban la autoridad de Jesús sobre los ángeles. Y es que, hermanos, tenemos que entenderlo, aunque nosotros sabemos muy bien que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esto? En 1 Timoteo 2:5. Nosotros lo sabemos, y el Nuevo Testamento es suficiente, obviamente, para aclararnos cualquier duda al respecto, pero no podía ser así para estos cristianos judíos a los que el autor de la carta a los Hebreos dirige esta carta, porque ellos no tenían integrado, como nosotros lo tenemos, el canon del Nuevo Testamento, no tenían las cartas, no tenían los escritos apostólicos. Y entonces es entenderles porque no era suficiente una simple aseveración tan grande de cualquier persona emitida para poderles llevar a una convicción real, plena, profunda de estas verdades. No, ellos necesitaban fundamentarse de forma sólida, de forma correcta. Por lo tanto, el autor a los Hebreos recurre a las escrituras. ¿Qué escrituras? Las únicas que se encontraban integralizadas, compendiadas dentro de un canon. Las escrituras del Antiguo Testamento, que hablan precisamente sobre el Mesías, para demostrar lo que él ahora está afirmando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, que el Señor Jesucristo es ¿qué cosa? Superior a los ángeles. Y es verdad que habían otro tipo de evidencias externas a la Biblia, como son los hechos que ocurrieron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, la ascensión y el posterior derramamiento o advenimiento del Espíritu Santo enviado por Jesucristo. Y estos hechos de la historia son evidentemente una primera prueba de que Jesús era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Pero para los judíos era normal que esas evidencias no fuesen suficientes. Ellos necesitaban confirmar que todo lo que se les estaba contando por los discípulos directos del Señor Jesucristo, por los testigos oculares de los acontecimientos históricos sobre Cristo, coincidían con lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos la primera aplicación práctica para nosotros, hermanos. Si el autor a los Hebreos identifica el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, bueno, así tendría que seguir siendo para nosotros hoy. Parece evidente, pero hay cristianos, hermanos, que en realidad no lo consideran de esta forma. Algunos, hermanos, le restan valor al Antiguo Testamento. Otros suelen matizar las verdades contenidas en este porque simplemente no logran coincidir con la perspectiva personal que ellos tienen humanista de quién es Dios. Y otros finalmente terminan anulando esta parte de la Escritura, el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que vemos en Hebreos es que el autor usa el Antiguo Testamento porque son las Escrituras que ellos conocían. ¿Para qué lo hace? Para defender que Jesús está por encima de los ángeles. No por esto disminuye evidentemente la posición que tenían los ángeles dentro del orden de la creación, que era francamente una posición exaltada y digna. Pero por esto precisamente, por su posición tan excelente, la posición de Jesús es muchísimo más excelente comparada con la de los ángeles. Necesitaban los judíos cristianos una demostración categórica con un fundamento basado en una información que era inexpugnable para ellos, el conocimiento del Antiguo Testamento en torno a la condición mesiánica de Jesús. Y aquí tenemos la segunda enseñanza para nosotros, porque si a cualquiera de nosotros se nos pidiese el día de hoy, ya no 7 textos del Antiguo Testamento, hermanos, no, tan solo uno que hablara de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, tal vez no podríamos dar respuesta. Probablemente nos quedaríamos mudos.
Comparados con los primeros cristianos, lamentablemente puedo decir, hermanos, que somos una generación cristiana de personas muy descuidadas, que no conocemos a Dios como tendríamos que conocerle a través de las Escrituras, incluyendo, por supuesto, el Antiguo Testamento. Y es muy complicado darle solución a este asunto porque vivimos en una época en la que el enemigo nos roba tanto tiempo de una forma tan descarada y tan efectiva, y nosotros nos dejamos robar fácilmente. Vivimos en una época de puro entretenimiento. En la antigüedad no había tantas posibilidades de distraerse como tenemos el día de hoy, y aun cuando el sano entretenimiento no es malo en sí mismo, termina finalmente distrayéndonos de lo que es verdaderamente importante. Poder consultar, poder explorar profundamente sobre lo que Dios nos dice en las Escrituras de Él, de nosotros, incluyendo, por supuesto, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se conocía históricamente a los cristianos, hermanos? Hay un desarrollo histórico tardío en relación a la forma en la cual fueron reconocidos y nominalmente distinguidos los cristianos. En algún momento, en la parte inicial, fueron conocidos como los del camino, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Más adelante, en Antioquía, se les define como cristianos por primera vez, pero posteriormente se les llega a conocer como los del libro. La religión de los del libro, haciendo una referencia evidentemente al contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahora nuestra comunión con Dios a través de su palabra, es decir, de su libro, ya no es la que tenían los cristianos hace años, y esa es la realidad. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los cristianos evangélicos dominaban la Biblia entera, no solamente ciertos pasajes aislados del Nuevo Testamento, y lo hacían de una forma que hoy nos avergonzaría a todos, hermanos, aquí en este momento. Yo he escuchado narrativas de hermanos, hermanas de esta congregación que en el pasado de sus vidas pertenecieron a congregaciones donde de forma incipiente ellos comenzaron a conocer al Señor Jesucristo, y las dinámicas eclesiásticas incluían siempre la memorización de textos bíblicos, la ubicación rápida de los textos dentro de la Escritura, los libros de la Escritura. Uno de los elementos que nosotros incorporamos en la escuela bíblica para poder hacer diestros a los alumnos en la ubicación de los libros y poder aproximarse de forma asertiva al contenido de los mismos es la memorización de todos los libros del Antiguo Testamento por orden y todos los libros del Nuevo Testamento por orden, para que cuando se cite en la congregación un libro no se vayan al índice para identificar dónde está Génesis o para identificar dónde está Apocalipsis. Y entonces en el pasado en las congregaciones, aquí hay hermanos que pueden dar testimonio de eso, aún se hacían competencias para identificar la posición rápidamente de los textos bíblicos o algunos textos en particular, de tal forma que los cristianos de años atrás eran conocedores de toda la Escritura, no solamente de algunos versículos aislados del Nuevo Testamento. Los cristianos bíblicos de antes profundizaban en este libro para encontrar las verdades de un Señor que entendían les había entregado todo. Y eso es lo que hace el autor de los Hebreos. Es justamente lo que hace el autor de los Hebreos. Encuentra 7 textos del Antiguo Testamento que demostraban la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y entonces el autor comienza por el Salmo 2, segunda parte, la exaltación del Hijo. Hebreos 1:5. Continúa diciendo el autor: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí, hermanos, está citando el Salmo 2 en el versículo 7. El Salmo 2, escrito por el rey David, hermanos, es un salmo que tanto para los judíos como para nosotros es de carácter 100% mesiánico. O sea que nos habla del Mesías. Y lo primero que nos llama la atención es que el autor presupone que los destinatarios de esta carta, la carta a los Hebreos, conocían este salmo muy bien, conocían el salmo correctamente.
Por lo tanto, no necesita poner el versículo 7 en contexto. Ellos sabían que se estaba refiriendo al Mesías. Pero nosotros que no estamos, lamentablemente, tan familiarizados con el Antiguo Testamento, sí necesitamos ponerlo en contexto. Y lo vamos a hacer para entender por qué utiliza el autor a los Hebreos este texto como referente. Así que vamos al Salmo 2, por favor, y vamos a leer hasta el versículo 9. Salmo 2, del 1 al 9. Los 5 primeros versículos nos van a hablar del sufrimiento del Mesías. No los menciona, pero evidentemente nos lleva mentalmente a ubicar a Pilato, a Herodes, a los judíos conspirando contra Jesús. Entonces, en estos primeros 5 versículos vamos a ver el rechazo que sufrió Jesucristo y a partir de ahí se nos habla de su exaltación. Y vamos a leerlo, por favor. Versículo 1, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí en el verso 6 ya está hablando Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Observa este versículo. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, hermanos, es evidente que todo este salmo nos habla de Dios y de su Mesías, de Dios y de su ungido. Cuando fue escrito, con inspiración del Espíritu Santo, este salmo, se pensaba que este ungido sería alguno de los reyes históricos de Israel. Pero evidentemente esto no es posible porque el lenguaje que el Espíritu Santo inspira en el salmista para describir a este rey y su reino excede todo lo que se pueda decir de un hombre normal, común y corriente, por muy excelso que sea o por muy especial que sea. Por ejemplo, el reino del que se habla es un reino universal. Este rey que está describiendo el Salmo 2 es un rey que tendrá dominio sobre todas las naciones de la tierra. Lo dice el versículo 8. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entonces la pregunta natural sería: ¿y qué rey de Israel tuvo este dominio? ¿De qué rey de Israel se puede decir esto? Ni siquiera de David o de Salomón en los mejores tiempos de su reinado. Ellos nunca tuvieron como posesión todas las naciones y los confines de la tierra. Pero también en el versículo 9 se dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los vas a desmenuzar. Está hablando de un poder que evidentemente no es aplicable a ningún rey de Israel en ningún momento de su historia. Y lo más notable de este salmo es lo que Dios dice de este rey en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, pero fíjate en esto: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué rey de Israel se podría decir esto? Este rey, hermanos, que nosotros sabemos por supuesto que es el Hijo de Dios, no es un hijo cualquiera, porque no lo es por designación, no lo es por adopción, no lo es por unción, lo es por engendramiento, de acuerdo a la Biblia. Así que no puede ser un hombre cualquiera a quien Dios elige para entregarle una designación excepcional o una relevancia particular. No, es alguien que procede directamente de Dios y por lo tanto participa de su misma naturaleza divina. Ningún rey de Israel en su sano juicio, hermanos, podría atribuirse a sí mismo estas cualidades, semejantes cualidades. Por eso tanto judíos como cristianos vemos en este salmo al Mesías. Ahora, otra cosa es que los judíos sigan esperando la llegada del Mesías y que nosotros veamos ya la promesa de Dios cumplida en la persona de Jesucristo. Pero tanto judíos como cristianos identificamos en este salmo la promesa del Mesías. Ningún rey de Israel, hermanos, cubrió estas características. Bueno,
hasta aquí, digamos, la exégesis de este versículo no es tan complicado, es sencillo. Cuando menciono la palabra exégesis, teológicamente significa una interpretación que logra extraer el significado real contenido en un texto bíblico. Eso es exégesis. A diferencia de la palabra eisegesis, que significa la incorporación de una prenoción humana personal al contenido real del texto bíblico. Es decir, la exégesis deja al descubierto el verdadero significado inspirado por el Espíritu Santo al escritor bíblico en un momento determinado de la historia. Pero la eisegesis contamina el contenido del texto bíblico con las prenociones o las ideas personales del lector o del intérprete de la Biblia. Entonces creo que hemos hecho una exégesis correcta hasta este momento de lo que nos dice el Salmo 2. Está hablando, por supuesto, del Mesías, está hablando del Hijo de Dios. No podemos atribuir estas características o esos atributos a un rey humano sin importar su excelsitud, como la que tuvo David o la que tuvo Salomón en sus mejores tiempos. No, estamos hablando de Jesucristo. A la luz de la historia y del Antiguo Testamento, vemos que esta mención es de Jesucristo. Por eso digo, hasta este momento, la exégesis no es tan complicada. Pero a partir de ese momento se hace complicada, un poco más. ¿Por qué? Porque la frase, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, del versículo 7, ¿a qué momento se está refiriendo? ¿Al momento de la encarnación? Mi hijo eres tú, te engendré hoy, ¿a qué momento se está refiriendo? ¿Al momento de su filiación eterna con el Padre? ¿Al momento de su resurrección? ¿A qué momento se refiere el escritor bíblico? Bueno, vamos a ver las tres posibilidades, explicando con la guía, evidentemente, del Espíritu Santo, qué significa engendrar, para averiguar a cuál puede referirse en este versículo 5, a qué momento, la encarnación, la resurrección, o la filiación eterna de Jesús con el Padre. Vamos a ver la primera posibilidad, la encarnación. El autor se pregunta en forma retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y cuando digo de forma retórica, me estoy refiriendo a ese tipo de preguntas que llevan implícita la respuesta y la respuesta cae de forma natural. Es una pregunta retórica. Cuando dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Aquí la respuesta es muy clara. A ninguno de los ángeles, evidentemente. No se refiere a ninguno de los ángeles. ¿A quién le dijo Jesucristo? Dios, perdón, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y es una buena pregunta porque, como ya comentábamos, a los ángeles, al igual que a nosotros en la Biblia, ¿cómo se nos llama? Se nos llama hijos de Dios. Colectivamente, a ángeles y a seres humanos se nos llama hijos de Dios. Sin embargo, ¿a cuál de ellos, de los ángeles o de nosotros, se ha dicho jamás que somos el Hijo de Dios? ¿Quién de nosotros puede ser distinguido como el Hijo de Dios, que fue engendrado hoy, dice la Escritura? Evidentemente a ninguno de nosotros. Por eso, lo primero que pensamos al oír la palabra engendrar es el momento en que el Señor le dijo a José, a través de un ángel, en Mateo 1:20 lo siguiente. Mateo 1:20. Hablamos de la palabra engendrar y entonces creo que de manera natural viene a nuestra mente ese momento de la historia, Mateo 1:20. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Recordando la historia, José se había enterado de que María, la mujer con la cual estaba desposado, no casado, pero desposado, es decir, comprometido para el matrimonio, se encontraba encinta, estaba embarazada. Y entonces el ángel interviene, porque José había decidido irse para no infamarle, es decir, para que una vez embarazada, la ley determinaba que una mujer soltera embarazada tenía que morir apedreada, o la mujer que había violado el pacto del desposorio y el compromiso matrimonial teniendo intimidad con otro hombre tenía que morir apedreada. Entonces, para no infamarla y recibir la culpa moral de lo que había sucedido, él decide irse. Interviene el ángel y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Entonces Jesús, hermanos, fue engendrado como hombre. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1:35 lo siguiente, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, quien nació en Belén como hombre, fue engendrado, podría ser a lo que se refiere este versículo 5 de Hebreos 1, cuando dice, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Podría ser. Pero como lo vamos a ver a continuación, hermanos, es muy poco probable que lo sea. Sin embargo, hay otra posible interpretación que se refiere a su filiación eterna, y vamos a verlo. Segunda posibilidad, su filiación eterna. ¿Me van siguiendo? Su filiación eterna. ¿Será que se refiere a esto el texto cuando dice, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy? Bueno, la encarnación es cuando nace como hombre, pero su filiación eterna es lo que Jesucristo siempre ha sido delante de Dios, su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Se referirá a esto? Bueno, ya vimos en el anterior sermón que la filiación del Hijo con el Padre siempre ha sido eterna, ha sido una relación de eternidad. La relación que une a Jesucristo con el Padre, hermanos, siempre ha existido, por lo que el Hijo no comenzó a ser el Hijo de Dios en el momento en el que nació en Belén. No, Jesucristo no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nace de María la Virgen. No es así. De hecho, sabemos que fue por medio de Jesucristo el Hijo, a través de quien Dios creó todo el universo, por lo que entonces es evidente que el Hijo ha existido antes de la creación del mundo. Como comentamos en el anterior sermón, es evidente que un padre solamente se convierte en padre cuando tiene a su primogénito, ¿cierto o no? Nos convertimos en padres hasta que tenemos a nuestro primer hijo. Por lo tanto, podríamos decir que el Padre eterno, es decir, Dios, solo es Padre cuando el Hijo es eterno. El Padre eterno, que es Dios, solamente es Padre por cuanto el Hijo de quien es Padre es un Hijo igualmente eterno. O sea, el Padre y el Hijo coexisten desde toda la eternidad porque no se entiende el Padre sin el Hijo y viceversa, no se entiende al Hijo sin el Padre. Entonces, de la misma forma, podemos utilizar el ejemplo de lo que hace un espejo, por ejemplo, para entender el concepto de engendrar. ¿Por qué digo que un espejo nos permite un ejemplo clarificador de lo que es engendrar? Cuando tú te reflejas o cuando tú pasas por un espejo, lo que estás viendo directamente es el reflejo inmediato de tu imagen. Lo que esta palabra intenta hacernos comprender es que el Padre está engendrando eternamente al Hijo, como un espejo refleja siempre, siempre esa imagen. Pero no solamente es una imagen, porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos. Entonces, en el versículo 3, claramente se describe esto. El Hijo, en esencia, es igual al Padre. Por lo tanto, el Padre está engendrando eternamente al Hijo. ¿Me van siguiendo, hermanos? No se me vayan a dormir. Estamos estudiando doctrina. Y eventualmente tenemos enseñanzas que no tienen una fluidez excesiva de aplicaciones prácticas que eventualmente nos llaman mucho la atención, pero creo que ese es el tipo de enseñanza en donde poder contemplar a Jesucristo en toda la grandeza de su autoridad es la aplicación más práctica que podamos nosotros desarrollar. Contemplar a Jesucristo en su autoridad magnánima. Entonces, Jesucristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Lo que la Biblia nos dice es que Jesucristo está continuamente, eternamente siendo engendrado por el Padre. ¿Pero a qué se refiere el vocablo hoy? ¿A qué se refiere la palabra hoy? Cuando dice yo te engendré, y eso lo entendemos de una forma eterna, pero dice hoy, porque hoy es un término confuso, hermanos, enteramente en este contexto. Para nosotros, hoy es hoy y no es eternamente. Hoy es hoy.
pero no tiene una vinculación directa con el concepto de eternidad. Sin embargo, sabemos que el engendramiento es eterno. Sin embargo, dice, yo te engendré hoy. ¿Por qué si el engendramiento del Señor Jesucristo es eterno? Por cuanto Él procede del seno del Padre y regresa después de su obra vicaria y expiatoria de la tierra, en la tierra, al seno del Padre nuevamente. Y la Biblia nos muestra esta vinculación eterna entre Padre e Hijo, siendo el Hijo engendrado eternamente por el Padre. ¿Por qué entonces se introduce el concepto de hoy, la palabra hoy? Por eso necesitamos hacer un esfuerzo para entender qué significa este hoy de Dios. Este hoy de Dios es el eterno presente de la eternidad. El eterno presente de la eternidad. Lo que quiere decir esto es que Dios sí puede vivir el presente de forma continua. Dios sí puede vivir el presente de forma continua, pero tú y yo no podemos. Para Dios, el pasado y el futuro no existen. Si para Dios existiera el pasado, inevitablemente estaría envejeciendo. Para nosotros el pasado es una realidad. Y por lo tanto, cuando pensamos en el pasado, en el momento de ejercer esa dinámica mental, somos un poco más viejos en relación a la retrospectiva que nosotros tenemos del pasado de nuestras vidas. Dependiendo de la extensión de esa retrospectiva, tendremos una una relación indirectamente proporcional con el tiempo que hemos nosotros transcurrido y la vejez que hemos generado. Yo puedo recordar el día de ayer, e inevitablemente el día de ayer, que es el pasado inmediato de mi vida, me presenta a mí mismo un poco más viejo que el día de ayer. Esto es inevitable. El paso inexorable del tiempo y la forma en la cual el tiempo afecta a nuestras vidas envejeciéndola, inevitablemente. O puedo recordar cuando tenía 20 años de edad y por lo tanto, inversamente, de manera proporcional, soy mucho más viejo que en el pasado inmediato del día de ayer. El día de antier, mi esposa me envía una fotografía que me fue tomada hace 8 años. Estábamos de vacaciones en Veracruz. 8 años, hermano, en realidad no es tanto, del 2017, pero es una fotografía que cuando la veo a la luz de mi actualidad, pues me doy cuenta del paso del tiempo, hermano. Mi barba y mi cabello era negro. Bueno, no negro, yo siempre he sido rubio, ¿verdad? Era castaño, hermano. Y de verdad, cuando yo la vi, me sorprendí. Y lo primero que hice fue irme a ver al espejo. Y dije, caray, 8 años tan solo, y mi barba está prácticamente encanecida. Ya no se me nota la barba, porque la mayor parte de mi barba es blanca. Y me dice mi esposa, no te preocupes, ahí está el Just for Men, ¿verdad? Y yo, bueno, a ver, lo voy a considerar con la almohada, voy a orar al Señor, a ver si me animo a usar Just for Men, pero la realidad es que el pasado para nosotros es una realidad. Y es una realidad que se testifica, es una realidad que se verifica a través del natural e inevitable envejecimiento de nuestro cuerpo. Por eso para Dios, hermanos, el pasado no existe. Si el pasado existiera para Dios, eso involucraría que Dios envejece, y si Dios envejece, entonces Dios no es Dios. El futuro para Dios no existe. Si Dios tuviera un futuro, entonces su perfección no estaría culminada y por lo tanto Dios no sería Dios. Hermanos, para Dios existe el eterno presente. Voy a intentar explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, ahora es el presente, ese presente en ese mismo instante ya se convirtió en el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el presente como un constante fluir del tiempo. Lo que yo voy a decir en un momento está en el futuro. Pero en el mismo momento en el que lo digo, se convierte en el pasado, instantáneamente. Esa es nuestra experiencia con el presente. Algo que fluye constantemente desde el futuro hacia el pasado. Pero con Dios, hermanos, no es así. De hecho, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Fuerte? Yo soy. Yo soy.
Nosotros fuimos y seremos, pero nadie puede decir yo soy, porque no podemos detener el presente y decir, este soy yo. No puedo decirlo porque eso ya quedó al instante en el pasado, al instante en el cual lo mencionamos. Por eso Dios sí puede hablar del eterno presente. Por ello, aun cuando parezca una contradicción, el engendramiento del Hijo no debe de ser entendido como un acto contenido en el tiempo, circunscrito en el tiempo, sino como una realidad eterna, porque Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios habita en un eterno presente. Yo soy. Y una derivación más amplificada del nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente es: yo soy el que soy, y sin mí nada de lo que existe subsiste. Pero el nombre de Dios, Yahweh, Yahvé, que son las traducciones más correctas al castellano, Jehová, y lo vamos a estudiar, hermanos, más adelante, no es la traducción más apropiada del nombre de Dios, porque además es una designación, es un vocablo femenino, no es el nombre como tal de Dios. La pronunciación correcta de Dios tendría que ser Yahweh o Yahvé o Yahvé. Cuando Dios se revela en su nombre a Moisés, se revela como quien es Él. Él habita en el eterno presente. Yo soy. Entonces, resumiendo, yo te he engendrado. Expresa una acción completa y perfecta. El Hijo está completa y perfectamente engendrado desde la eternidad. Pero uniéndolo con el vocablo hoy, nos indica el eterno presente de Dios, algo que es exclusivamente suyo, algo que es exclusivamente divino. Así que podemos decir que el Padre está engendrando eternamente al Hijo. No es un evento que haya quedado en el pasado, no es un evento que vaya a tener un registro en el futuro de la naturaleza divina. Es un eterno presente en el cual Dios está engendrando permanente, continuamente, desde la eternidad, por la eternidad, a su Hijo Jesucristo. Sin embargo, aunque el Padre está engendrando eternamente al Hijo cuando dice, yo te he engendrado hoy, es este engendramiento al que se refiere el Salmo 2 y Hebreos 1:5? ¿Será este el engendramiento al que se está refiriendo la Escritura? Bueno, parece que no, porque hay una tercera posibilidad que encaja mejor con otros pasajes de la Biblia que lo relacionan directamente. Otros pasajes de la Biblia no relacionan el versículo 5 y el Salmo 2 con la encarnación, el momento de su nacimiento en Belén, ni con la filiación eterna, sino con la tercera opción, su resurrección. Y esa es la tercera posibilidad que vamos a ver ahora, su resurrección. Hemos leído los primeros 5 versículos del Salmo 2 y nos hablan del sufrimiento de Jesús, el rechazo que experimenta el Señor Jesucristo. Y eso es algo que podemos comprobar en el Nuevo Testamento en Hechos. Cuando Pedro le recrimina a los gobernantes y a los ancianos de Israel lo que hicieron a Jesús el Mesías. Fíjense cómo dice Hechos 4:25. Hechos 4:25. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pedro está citando el Salmo 2, verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces vemos a Pedro citando el Salmo 2, haciendo referencia al sufrimiento del Señor Jesús. Y aunque estos primeros versículos del Salmo 2 hablan del sufrimiento de Jesús, sin embargo, hermanos, los dos siguientes, el 6 y el 7, hablan justamente de su resurrección. De su resurrección. Y lo podemos comprobar en Hechos 13, 32 y 33. Ahí lo que está sucediendo es una relación de la resurrección de Cristo justamente con lo que dice el Salmo 2:7, el que estamos viendo precisamente en Hebreos 1:5. No se me pierdan. Recuerden que estamos estudiando Hebreos 1, 5 y 7
pero estamos viendo cómo el autor a los Hebreos está citando el Antiguo Testamento, en particular el libro de los Salmos, capítulo 2, con el propósito de dejar una aseveración, una certificación, una comprobación inexpugnable de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces, fíjense cómo el versículo 7 del Salmo 2 o el versículo 5 de Hebreos 1 lo relaciona Pedro con la resurrección, no con la encarnación ni con la filiación eterna de Jesucristo. Vamos ahí, Hechos 13, 32 y 33. Y nosotros, dice Pedro, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Él mismo está diciendo, estoy citando el Salmo 2. Como está escrito en el Salmo 2, resucitando a Jesús. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Entonces Pedro está relacionando este versículo del Salmo y el versículo de Hebreos 1:5 justamente con la resurrección. Así que aquí tenemos una primera prueba, hermanos, de que lo que dice Hebreos 1:5 sobre el acto del engendramiento de Jesús, yo te he engendrado hoy, se refiere precisamente al periodo comprendido desde la resurrección hasta la ascensión del Señor Jesucristo, su exaltación, cuando el Padre vuelve al Hijo Jesucristo, lo glorifica y le dice, estando ya sentados en el trono, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tal como está escrito en el Salmo 2. En el Salmo 2, entonces vemos los esfuerzos absurdos de los hombres intentando destronar al Rey Jesús de su señorío. Y es aquí cuando ya está en su función de Mesías, cuando el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y quiero volver a leer el versículo 5 para entender ahora mejor en su contexto, en el contexto de la resurrección. Hebreos 1:5. Vamos ahí. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que este engendramiento eterno deriva entonces la perspectiva del señorío eterno del Señor Jesucristo, una vez culminada la obra de redención, una vez ejecutado el poderoso hecho de su resurrección de entre los muertos, venciendo a la muerte, dándole un señorío que es eterno, ahora en condición humana, en condición corpórea glorificada, en la presencia y a la diestra del Padre en las alturas. Vemos entonces lo obsoleto, lo anacrónico, lo absurdo del pensamiento, de esta emancipación de los hombres intentando romper las ligaduras de Dios, que ya se anuncia desde el Salmo 2 y que lamentablemente continúa teniendo presencia en nuestros días, y no únicamente por la gente que no conoce que Cristo es el Hijo eternamente engendrado por el Padre, en quien deposita todo el señorío y a quien le serán entregadas todas las naciones de la tierra y quien juzgará con vara de hierro, sino que este intento de emancipación de las ligaduras de Dios, de los preceptos amorosos de Dios, resguardando y cuidando nuestras vidas, se registra también en la vida de aquellos que se autodefinen hijos de Dios. Personas que asisten consuetudinariamente, frecuentemente a una congregación cristiana, contradictoriamente al recibir de forma regular y frecuente los preceptos y mandatos en torno de los cuales su vida tendría que regirse y poder garantizar entonces para sí una vida que glorifique a Dios y les bendiga a través de la obediencia. Y somos de entre quienes ocupamos las sillas congregacionales frecuentemente quienes continuamos intentando cortar las ligaduras del gobierno de Dios, el que le ha sido entregado al Hijo eternamente. Todas las naciones de la tierra, nosotros estamos incluidos en ese contexto, hermanos. Nosotros formamos parte de esa entidad geográfica donde el Señor Jesucristo va a ejercer su eterno gobierno, y ya lo ejerce directamente sobre el corazón de aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador.
El reino de los cielos, hermano, aun cuando en términos geopolíticos no ha venido a la tierra, no se ha registrado su advenimiento, ya está establecido en el corazón de aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de la misma forma en la que vemos un cosmos ordenado en toda la existencia y la tierra siendo el único punto en el cosmos extraordinario, inaccesible para el conocimiento humano, solamente en la tierra la rebeldía activa a través de los seres humanos en contra de Dios. Nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces formamos parte de las filas de la rebeldía, de aquellos que quieren cortar las ligaduras de Dios, y nos llamamos hijos de Dios. Y continuamos ejerciendo estilos de vida enteramente a modo de nuestras conveniencias, estableciendo una obediencia a los preceptos de Dios meramente selectiva, en función directa de aquello que me apetece y me conviene, en función directa de aquello que creo que puede ser relevante para mi vida, y despreciando y disociando de mi vida aquello que no me compete o no me conviene, porque simplemente reta y desafía mi vida. Y entonces yo llevo mi matrimonio como a mí me conviene, educo a mis hijos como yo considero pertinente, llevo mi negocio, hago mis finanzas, administro mi dinero y mi tiempo de la forma en la que yo creo que es pertinente, y me vinculo con Dios a través de la oración y la meditación de la palabra en los términos de mi conveniencia. Lo hago a mi manera. Cuando el Señor dice que se burla de aquellos, se ríe de aquellos que en la tierra se amotinan intentando derrocar a Cristo del trono eterno. Y podemos entender, y aún ilustrativamente, brevemente, esa burla justa de Dios en contra de aquellos que no le conocen. Pero qué triste es que Dios se burle de tu vida o de mi vida, porque somos nosotros quienes queremos emanciparnos del gobierno perfecto de Dios, quien va a regir con vara de hierro y con justicia perfecta. Y eso tendría que generar en nosotros, hermanos, un justo y reverente temor. Entonces vemos que esa es la autoridad de Jesús. Y así lo está demostrando el autor a los Hebreos con la escritura que ellos tenían en ese momento, el Antiguo Testamento. Cuán importante es que entendamos que el Antiguo Testamento tiene que ser de una consulta continua, periódica, frecuente. Entendemos que ahí están las sombras, pero tampoco podemos entender plenamente la realidad si antes no vemos las sombras y lo que tipificaban las sombras para poder entender claramente la realidad. El Antiguo Testamento, al ser citado por nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento, hablando de Él como los profetas, la ley y los escritos y el libro de los Salmos, testificando que la inspiración del Antiguo Testamento es perfecta, que la procedencia es divina, que su autoridad es absoluta, que el Antiguo Testamento es autoritativo como lo es igualmente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para nosotros, hermanos, tendrá que serlo de igual forma. La autoridad de Jesús está demostrada por el autor a los Hebreos en las evidencias del Antiguo Testamento. Esta misma interpretación sobre la resurrección la hace el autor de Hebreos en el capítulo 5:5 del libro, Hebreos 5:5. Aunque particularmente en este caso lo hace en referencia a la función que tiene Jesucristo como sumo sacerdote. Vamos ahí, por favor, Hebreos 5:5. Y fíjense cómo el autor también relaciona este momento con la resurrección, no con la encarnación, ni con la filiación eterna. Y dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto se lo está diciendo en su glorificación, resucitado. En este momento ya se encuentra glorificado, ya está ascendido. El autor de Hebreos relaciona ese momento en el que estamos nosotros actualmente, Hebreos 5:5, yo te he engendrado hoy, con la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces Hebreos 5:5 se refiere al momento en que Jesucristo traspasó el velo como sumo sacerdote para presentarse delante de Dios, llevándole la sangre de su sacrificio. Eso es en términos figurativos, no literalmente. Y entrando en el lugar santísimo, el auténtico, el genuino, aquel que no era una sombra ni una tipificación,
aquel genuino lugar santífico, no santísimo, no el del tabernáculo ni el del templo, hermanos, sino el lugar santísimo celestial, ofreciendo su sangre al Padre para interceder por nosotros. Entonces, en ese momento de Hebreos 5:5, cuando le vemos como nuestro sumo sacerdote, igualmente el Señor menciona: mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Ahora fíjense lo que dice nuevamente Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 que ya estudiamos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, todo el contexto hace referencia a ¿qué cosa, hermanos? A su resurrección. Para resumir, esas palabras que vemos en Hebreos 1:5 y que hacen referencia al Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se cumplieron efectivamente cuando Jesús ascendió a los cielos. Por eso no significa que Jesús no haya sido el Hijo de Dios por toda la eternidad, en lo que a su divinidad se refiere, o que no naciera en Belén, en carne, como el Hijo de Dios en la humanidad, como ya lo vimos en el Evangelio. Lo que significa es que afirma este versículo 5, que en su resurrección, ahora ya exaltado y declarado Rey y Señor, sumo sacerdote para siempre, es declarado y engendrado eternamente hoy, en el hoy eterno de Dios, en estado de resurrección. Rey y Señor, por cuanto el Padre le da por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Rey y Señor. Y además sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, así demuestra el autor a los hebreos la autoridad de Jesús. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores, sentado a la diestra de Dios Padre. Eso significa ser Rey de reyes y Señor de señores. Y como decíamos la clase anterior, no dice la Escritura, no dice el libro de los Hebreos que esté sentado a la diestra del trono de Dios, sino que está sentado a la diestra de Dios en el mismo trono de Dios. Como lo dice Apocalipsis, del trono de Dios y del Cordero emana la luz que irradia dando luminosidad a toda la existencia. Rey de reyes y Señor de señores. Y ese es el problema del mundo con Jesucristo. Este es el problema que el mundo tiene con Jesucristo, que Él es Rey de reyes. Y de esto podemos aprender algo nosotros cuando evangelizamos, hermanos, cuando llevamos a la gente al conocimiento del Evangelio. Cuando alguien le explica su religión a otro también, lo que sea, o la religión que sea, incluso, hermanos, las diferentes confesiones cristianas diluidas en el paganismo, en las que Cristo no es el Rey y Señor, sino solamente un maestro, solamente un iluminado. Y entonces esas personas no se ven amenazadas en su orgullo ni en su independencia, no se ven atemorizadas en su vida centralizada en el egoísmo, su orgullo y su independencia. Jesús es para ellos como un simple complemento que adorna las virtudes, nada más. Entonces no hay ningún tipo de amenaza a su integridad personal ni a su independencia como ser humano. Pero cuidado, cuando alguien le explica el verdadero evangelio, ¿qué significa? Que el Señor Jesús no solamente es el Salvador, sino que es el Rey de reyes. Entonces es cuando comenzamos a distinguir en el rostro de la gente una actitud de tensión en la cara, porque le quedan solamente dos posibilidades: o se humilla ante la realidad del desastre de su vida y se agarra a ese Salvador, que lo es porque también es Rey y Señor, o rechaza la salvación ofrecida porque no quiere humillarse ante aquel que además de Salvador también debe de ser su Rey y su Señor. Esa es la autoridad de Jesús. Esa es la posición del Señor. Ese es el título tanto más superior al nombre de los ángeles. Esa es la autoridad eterna.
Esa es la condición de gobierno que el Señor Jesucristo ejerce y ejercerá por siempre. El señorío de aquel que es Salvador y Redentor de la humanidad a través de un sacrificio personal en voluntad sumisa a la voluntad del Padre para entregar a la humanidad la única posibilidad de ser sacados y extraídos de la podredumbre que nos destinaba a una separación eterna de la naturaleza divina. Pero no solamente eso, no solamente un Salvador, no solamente un Redentor, sino también Rey y Señor y sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Cuántos podríamos reconocer aquí hoy que Jesucristo es mi Salvador? ¿Y cuántos podrían reconocer que Jesucristo es su Rey y es su Señor? Honestamente, ¿cuántos podrían reconocer que su vida se encuentra direccionada, alineada a los preceptos que Cristo de sí mismo ya les ha revelado en el contenido de la Biblia? Que su vida personal y en comunión con Dios es llevada a efecto en los términos que Dios ha diseñado en la palabra y que ya ha revelado a tu corazón tiene que ser tu comunión con Dios. ¿Cuántos? ¿Para cuántos? La forma en la cual desarrollan su comunión con Dios determina que Jesucristo no solo es su Salvador, sino que también es su Rey y su Señor. ¿Cuántos podrían dar testimonio de que la forma en la cual se vinculan y desarrollan su vida matrimonial denota que Jesucristo gobierna sus matrimonios? Por lo tanto, Cristo es el Salvador de mi vida, el Salvador de mi cónyuge. Ha salvado y ha redimido mi matrimonio, pero también gobierna mi matrimonio. ¿Cuántos podrían dar testimonio que su modelo de paternidad se encuentra encuadrado en los preceptos bíblicos de instrucción, disciplina y amonestación del Señor para los hijos? Por lo tanto, Jesucristo ha salvado mi paternidad, pero también es quien gobierna la forma en la cual vinculo mi vida a la de mis hijos. Y me convierto de parte de Dios en un transmisor de virtud eterna a través de un modelo de vida que ellos pueden imitar. Por cuanto Cristo es mi Salvador, es mi Rey y mi Señor, mi paternidad habla de Cristo todos los días a la vida de mis hijos. ¿Cuántos podrían dar testimonio que la forma en la cual hacen sus negocios, administran sus empresas, pagan sus impuestos, administran los recursos a favor de sus empleados, da testimonio de que Jesús es su Rey y su Señor? Entonces, ¿para cuántos en esta mañana Jesucristo es nuestro Salvador? Pero ¿cuántos todavía no se han enterado que la autoridad de Jesucristo, esta que corresponde a su titularidad, al nombre heredado por el Padre, tanto más superior a los ángeles, esta autoridad eterna mencionada en el Salmo 2, es la autoridad que también debería de gobernar sus vidas, sus relaciones, sus negocios, sus matrimonios? Porque lo que demuestra el autor a los Hebreos en el Antiguo Testamento es la autoridad suprema de Cristo. ¿Y cuántos de entre nosotros podríamos con honestidad reconocer en esta mañana que más bien todavía formamos parte de esa agrupación de entes humanos que describe el Salmo 2, que queremos derrocar de su trono al Señor para establecer el gobierno autónomo de nuestras propias vidas, a pesar de que venimos a una congregación cristiana y que es posible que lo hayamos hecho por años? ¿Cuál es tu posición delante de Jesús?
Por eso contemplar la magnificencia del Señor en sus 5 características, estas que hemos visto en los primeros 4 versículos, ver al Señor Jesucristo en su humillación y en su exaltación, y en conjunto poder apreciar y dejarnos iluminar y dejarnos subyugar por la gloria de su majestad, y ahora comprender la supremacía de su autoridad en el universo, debería llevarnos a entender quiénes somos. Soy una persona que ya ha sido transformada por mi contemplación de la revelación de Cristo, y por ende mi vida está bajo la autoridad suprema del Señor Jesús. Es mi Salvador, pero es mi Rey, mi Señor y sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O he creído por años que Jesús es mi Salvador, pero yo llevo el señorío de mi vida, en mis negocios, en mis relaciones, en mis vinculaciones y aún en la forma en la cual tengo comunión con Dios. Esa es mi manera. Entonces, cuando comenzamos a hablar de estas cosas, hermanos, y somos confrontados ante la magnificencia del Señor y su autoridad, o nos humillamos ante la realidad del desastre de nuestras vidas y nos agarramos de Él como Salvador, reconociendo que es necesariamente también nuestro Rey y Señor, o simplemente rechazamos la salvación ofrecida porque no queremos humillarnos ante Él, que además de ser Salvador, debe de ser también nuestro Rey y nuestro Señor. ¿Has querido destronar a Jesús tomando por tu propia mano la autoridad sobre tu propia vida, hermano? ¿O es Cristo, hecho tanto superior a los ángeles, que heredó un nombre más excelso que ellos? En tu vida, tu Señor y tu Rey. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, con esta reflexión terminamos el estudio del día de hoy. Pero creo que todos somos llamados a dar una respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios, muchas gracias por la iluminación de tu palabra. Muchas gracias por el cuidado diligente que a través de esta tienes de nuestras vidas, supervisando de forma continua el seguimiento, el ajuste de nuestro caminar en ti. Cuán importante es entender esto. Qué hermoso es estar ante tu palabra expuesta, iluminada por tu Espíritu Santo al corazón, reconociendo que venir a tu iglesia, a la congregación, es venir a un salón de clases donde tu Espíritu Santo es el maestro, donde nosotros somos los aprendices, los discípulos, y la materia por excelencia es Jesucristo. Señor, gracias, porque nadie podría permanecer expuesto ante tu palabra y permanecer igual. Por la iluminación de tu Espíritu Santo, el corazón se sensibiliza y se humilla delante de ti, o se endurece y se aparta de tu presencia. Yo te pido, Cristo, que tu palabra, tu mensaje cale, penetre y toque con su poder la fibra sensible de nuestros corazones. Que rompa la dureza, Señor,
y que con un corazón puro podamos verte. Podamos contemplarte y podamos maravillarnos ante tu excelsitud, tu grandeza, tu magnificencia y tu autoridad. Señor, conoces mi corazón y por tu palabra lo sacas a la luz, me presentas desnudo, sin argumento delante de ti, por el poder de tu palabra. Señor, me corresponde a mí rectificar o arrepentirme, me corresponde a mí reconocer que me he acostumbrado a la autonomía, que me he acostumbrado a un cristianismo ligero, un cristianismo a modo, que he vivido la vida cristiana que en realidad no lo es, porque la vida cristiana está gobernada por ti, que he definido mis propias líneas de acción, que he autojustificado mis conductas, que he formado parte de aquellos que han querido quitarte el gobierno, sacarte del trono y sentarnos en él. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque hoy podemos ver a la luz de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tu autoridad suprema, tu señorío eterno, tu sacerdocio eterno. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eres tú, Jesús, autor y consumador de nuestra eterna salvación. Queremos bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.